Y bien, y por nuestra parte, aquí estamos Inma, Ana María y yo, Elena, que venimos, bueno, pues agradecer primero a la Fundación por la Justicia, a la directora también del documental sonoro por este regalo, porque es un regalo que fue una propuesta, porque lo que vamos a presentaros es una propuesta didáctica que como tal es una propuesta, es decir, esto se trata de dar un punto de partida, un punto de inicio y luego cada cual dentro de su ámbito, no solamente en el educativo, entendemos que esto también se puede extrapolar a otros lugares, asociaciones, fundaciones, personas adultas, como consideréis, para trabajar de una manera que consideramos que puede ser pues muy beneficiosa, como ahora veremos. Bien, pues entonces desde adentro, ecos de mujeres que sueñan. A nivel de índice, vamos a hablar un poquito del objetivo que pretende esta propuesta didáctica, aterrizaremos unas primeras ideas, ¿no?, que nos resuenan en la cabeza, escucharemos fragmentos del documental sonoro, haremos una parte de reflexión, un propósito de vida, virtudes y florecimiento personal y terminaremos con el servicio a los demás. Bien, pues el objetivo que tenemos con esta propuesta didáctica no es otro que en definitiva acompañar al alumnado, ¿no?, a aquellas personas en un proceso de escucha empática para descubrir de manera personal a través de testimonios reales. Testimonios reales, nunca mejor dicho, como escucharemos en el documental sonoro. Se trata de hacer una contextualización emocional, ¿de acuerdo? Ahí, vale. Que se trata de preparar al alumnado, a las personas que nos vayamos a dirigir, para esa escucha activa, abriendo la disposición a sentir. Conexión vital, importantísima, ¿no? Ese puente entre las historias escuchadas y también el entender y ver el punto en el cual nuestra propia trayectoria pues se encuentra en ese puente. Análisis crítico, no podía ser de otra manera, ¿no? Desde el punto de vista docente, comprender las decisiones, de acuerdo a los contextos, los anhelos más allá de lo que se queda dentro de la superficie. Y por último, el desarrollo del carácter, ¿no? Identificar esas virtudes concretas y el despertar de la conciencia y del sentido del servicio. Pues bien, vamos a transitar esta tarde, este ratito, por tres fases, podríamos decir. Empezaremos con esa activación y escucha, ¿vale? Ese sintonizar. A continuación, esa comprensión y análisis decodificando de acuerdo a esa escucha que vamos a realizar. Luego, como no, las decisiones y las consecuencias, el camino que elegimos o el que no elegimos por no tomar una determinada decisión. Continuaremos con el sentido y el propósito a través de esa brújula, ¿no?, ese norte-sur que necesitamos muchas veces que nos guíe, para acabar con una serie de herramientas, virtudes y florecimiento, y finalizando en el propósito trascendente que es el servicio. Bien, primeras ideas, y aquí ya paro un poco de hablar, que igual he ido un poquito rápida, pero bueno, las primeras ideas que queremos que reflexionéis durante un poquito, ¿no?, es qué asociáis, ¿no?, con la libertad. Cuando pensáis en la libertad, ¿qué entendemos? Cada persona, desde nuestro pasado, presente, ¿qué entendemos que es la libertad? Y luego, ¿qué significa tomar decisiones? Y cuando se dice tomar decisiones o no tomar determinadas decisiones. Entonces sí que nos gustaría que ahora, un poquito a nivel de reflexión, mientras preparamos los ejercicios... Eso aquí en el cuadernillo, vosotros tenéis un espacio... Un poco para recordarlo. ¿Vale? Darle una vuelta mientras voy diciendo un momentito, diciendo lo que pienso, ¿no? Vale, sí. Hemos de ir escribiendo porque... Sí, estaría bien. Si queréis, así ponemos en común. Es que sería... hemos pensado que lo mejor es que lo llevemos directamente o con vosotros a la práctica y que lo veáis, que es como mejor. Pero mucho no hemos de escribir. No, es que lo digo por entenderme, porque no lo entiendo. Cuando escribo no entiendo. Entonces, si escribo mucho, luego diré, ¿y aquí qué ponemos? No. Se trata de un taller que es una propuesta didáctica, pero la mejor manera de poder comprenderlo para poder aplicarlo con nuestros alumnos o nuestros colectivos es viviéndolo en primera persona. Por tanto, vamos a aprovechar la oportunidad también para que sea un taller transformador para cada uno de nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que lo vamos a hacer un poco comprimido. Esto, llevado a la práctica con nuestros colectivos, quizás puede durar 3 meses y hasta podríamos estirar el chicle hasta durar 1 año, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos con ellos o su edad, en fin, el contexto.
pero en cualquier caso lo que vamos a hacer es comprender esta propuesta didáctica a través de experimentarla un poquito en nosotras. Genial. ¿De acuerdo? Vale. Sí, estamos en la página 7. No, nada, chista. Vale, lo ponemos así. Exacto. Vale, 1 minutito y medio y terminamos. Levantamos el boli del papel. Ay, ya. No pasa nada, luego retomamos. Suspendida, por estar escribiendo todavía. Quien no haya podido escuchar o descargar el documental sonoro, aquí tenéis el QR, ¿de acuerdo? Para tenerlo. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar, a ver, vamos a escuchar algunos fragmentos. Veréis en la página del dossier que tenéis. La siguiente. Exacto. Tenéis, lo voy a dejar ahí, pero vale. Tenéis una página donde tenéis para esta escucha activa que vamos a realizar de algunos fragmentos, porque bueno, lo ideal evidentemente es cuando lo llevemos a la práctica, es escucharlo entero, ¿vale? Con calma, escucharlo, como decía Inma, es que al final la propia propuesta, el propio documental sonoro trabajado es que se puede alargar todo lo que queramos alargarlo. ¿De acuerdo? Para también tener esos momentos, como ha pasado ahora, ideal, que os hemos cortado, porque no queda otra, de poder expresarse. Bien, tomad notas, ideas, frases o emociones. Bien, vamos a poner, como os decía, algunos fragmentos, pero lo ideal es escucharlo entero. Allá vamos. ¿Qué oyes cuando piensas en una cárcel? ¿El metal? ¿El encierro? ¿El eco del tiempo detenido? Pero detrás de estas paredes hay voces, vidas, historias, mujeres que sueñan, recuerdan, sienten. Hoy nuestras voces salen al aire para que las escuches, para que las mires, aunque no las veas, porque existen, porque existimos. Y hoy te toca pasar a ti este desierto. Soy Sheila, soy madre y mujer. Soy Eva, enfermera de profesión. Soy bailarina. Hola, soy Angelina Llorente Martínez, chica transgénero cubana. Soy África, actriz porno. Soy Lili y soy madre. Hola, soy Bobby. Soy Pilar, soy madre de un hijo de 27 años. Mi nombre es Olivia, tengo 33 años y hace 5 meses que me ha cambiado la vida. Soy una persona, el nombre no importa. Soy la princesa heredera de mis padres. Soy cocinera, es mi gran pasión.
Llevo casi 5 años escribiendo recetas entre estos muros. Mi sueño es sacar un libro de cocina y salir para brindar con mis mejores platos a mi familia y amigos. De noviembre de 2024. Suena el móvil a la misma hora, 7:15. Me levanto, voy al baño, me preparo y me voy a despertar a mis niños. Entre llantos y gritos, los preparamos para ir al cole. 8:30. Estamos preparados para bajar. Jeff engancha a la perra y nos metemos en el ascensor. Vamos camino al cole. Abren la puerta y me dan un beso cada uno. Les digo que se porten bien, que los amo mucho y luego vengo a recogerlos. Esa fue la última vez que vi a mis niños felices, esperando que a las 4:30 fuera por ellos. Soy maestra de profesión y por devoción. Cada mañana me levantaba, paseaba a mis perritos y emprendía el camino a la escuela, con ganas de recibir a mis alumnos con un cálido «Buenos días, niños». No hay mejor recibimiento en un trabajo como el que te pueden brindar esas personitas. Mi vida no era perfecta, pero yo era feliz. Un día todo cambió. Me encontraba angustiada y una mala decisión me llevó hasta aquí. Nuestras historias se cruzan entre estos muros. Cada día se nos presentan diversas dificultades simplemente por ser mujeres privadas de libertad. Dejo de ser yo misma y creo un escudo protector para protegerme de todo lo que me rodea en prisión. La desconfianza y el miedo invaden mi ser y me convierto en una persona diferente a la que soy, tratando de ser quien esperan que sea. Debo de pensar con recelo cómo actuar y expresarme diferente dependiendo a quién me dirija. Por ejemplo, para hablar a un funcionario lo haré como don y en cambio a ellas como señoritas. Vivo en un vaivén de emociones, conteniendo mis lágrimas en momentos de tristeza, guardando la rabia en situaciones de impotencia e injusticia y la felicidad de mencionarla. Ya he sido juzgada, pero cada día vuelvo a serlo. Mi expediente dictamina la causa por la que me condenaron, mas sin embargo no habla de quién soy. Cada mañana debo pensar en qué ropa ponerme, medir el largo de mis pantalones y tener mucho cuidado si se me ve mucho escote. Pensar si echarme rímel y ponerme los labios rojos. No vaya a ser que piensen que voy a provocar a los hombres y como consecuencia poder perder mi carnet y hasta un cambio de módulo. El día de mañana, más pronto que tarde, volveremos a nuestras vidas, a ser nosotras mismas mujeres fuertes y valientes. Seguiremos luchando por nuestra familia y por nuestros sueños, con una sonrisa de oreja a oreja y nuestros labios color carmín. Que por más que corras, volverás al mismo punto de partida, y ese es a ti mismo. Así que decidí usar otra estrategia, y me paré a conversar conmigo para lograr hoy poderte contar que conseguí avanzar, y que solo miro hacia atrás este instante para poderte contar que aprendí a esquivar los baches del camino, a disfrutar de equivocarme, a caer sin miedo, a revolcarme por el suelo y a levantarme fuerte con o sin suerte. Querido yo, aprendí que las personas vienen y van y que solo los de verdad permanecerán. Mi comunidad, mi familia, ese pilar fundamental, igual es de vital que los latidos que un día dejarán de sonar y eso sí será el verdadero final. Aprendí que la vida se trata de eso, de vivir viviendo, así en gerundio, usando todos los infinitivos. Reír, cantar, bailar, soñar, cocinar, imaginar, viajar, conocer, experimentar, llorar, descubrir, follar. Bien. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Supongo que habréis tomado notas, ¿no? Ideas, deducciones.
no nos daba tiempo a coger tanta idea. Pero bueno, ¿alguna cuestión que queráis compartir? Si os apetece, por supuesto, es obligatorio, de momento. Mirad que en mi caso yo lo había escuchado ya otras veces, sí. Pero cada vez que lo vuelvo a escuchar despierta en mí muchas emociones, pero muchísimas. Por una parte es tristeza, por otra parte es angustia, por otra parte es miedo, por otra parte es duda. Es decir, lo primero que se nos viene en la cabeza es cuando ellas empiezan a relatar qué es lo que ha podido pasar para que acaben donde están. Claro, no sabemos, pero están hablando de vidas cotidianas, de vidas normales como las de cualquiera de nosotras o de nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Secreto de sumario, obviamente, esto no vamos a saberlo. Bueno, dice una mala decisión. Sí, sin duda. Es decir, no, y luego claro, la frase de quien dice ya he sido juzgada, pero mi expediente no habla de quién soy. Entonces, claro, ahí está el paréntesis enorme del el expediente está y que cada día, con una serie de hechos delictivos, pero quién es esta mujer y por qué ha llegado hasta ahí. Y que cada día son juzgadas, eso también es muy duro, y cómo te tienes que vestir. La verdad es que... Cómo tienes que hablarle a cada persona con la que te relacionas, cómo tu mundo ya no es el que era, acaba de paralizarse y se ha quedado todo fuera. Entonces empiezas a pensar haber dejado a sus hijos, a estar allí dentro con todo el tiempo para pensar. Todo el tiempo para pensar. Efectivamente, ahí está la reflexión que estáis compartiendo. Y que se podría plantear de acuerdo como las preguntas guiadas que os ponemos aquí, ¿no? ¿Qué anhelos? Lo estabais comentando, ¿qué anhelos expresan las mujeres en este documental sonoro? ¿Qué decisiones marcaron su vida? Una mala decisión. Una mala decisión, claro. ¿Y qué emociones genera el relato? Al final, y ellas mismas, es que al final, es que yo no hubiera parado, pues que ya no me ha dado tiempo, porque yo estaba pensando en mis emociones, claro. Menos mal que como lo tenemos, que yo no había llegado hasta el final, pero el final es... El final sí, y esto es importante también porque cuando lo trabajemos con el alumnado en función de la etapa educativa en la que nos encontremos en el proceso de maduración, también sus vidas. Las vidas de este alumnado, ¿no? Porque podemos tener alumnado que esté viviendo, haya vivido una situación como la que nos están relatando estas mujeres. Bien, sí que es cierto que ahí podemos conectar, trabajar y sobre todo, pues eso, simplemente es lanzarles unas preguntas, ¿no? Al principio nos da un poco de vergüenza todo, pero en el momento alguien se atreve, el resto, ¿no? Nos sumamos a compartir y pues a crear contenido y a crear también relaciones, sinergias que bueno, pueden ayudar a todo esto. En todo caso, supongo que, claro, estamos haciendo un ejercicio, diríamos, como de formación para formar, ¿no? Exacto. De alguna manera, ¿no? Pero necesita más tiempo. Sí. Cuando uno escucha estos relatos, es verdad que estos relatos salen y surgen en cada una del grupo de mujeres que nosotros vimos, pero surgen después de mucho tiempo, porque esto no salió así porque así. Todas estas personas han estado trabajando con unas educadoras, unas monitoras, lo que sea, que un poco les forzaron en un momento determinado a decir, ahora queremos contar esto o no queremos contar. Claro. Es el momento de querer contar. Entonces, pero ese proceso duró casi 3 meses. Sí, casi 3 meses. Porque no todas querían contar lo mismo. Como habéis visto, hay algunas que se rebelan contra la situación y hay otras, sin embargo, que aceptan la situación porque el futuro que les espera es mejor. Hay quien piensa que no. Una de ellas en particular, yo me he tomado la nota aquí, mi vida no era perfecta, pero yo era feliz. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Porque no sé si es que quiero recuperar la misma situación que tenía antes. Hay un proceso, bueno, esto lo cuento porque me parece que es muy importante, ¿no? Hay un proceso o hay una exigencia, digamos, en la clasificación de su situación penitenciaria que está condicionada por la aceptación de la realidad de lo que han hecho, que no es verdad, porque no todo el mundo acepta lo que ha hecho. ¿Qué quiere decir?
que esa persona que no acepta, por ese mismo hecho de no aceptar, no va a obtener una clasificación diferente que le mejore, diríamos, su proceso de... Y hay quien acaba con el cumplimiento íntegro de una pena porque no acepta la realidad del hecho por el que se le juzgó y se le condenó, y ya no puede recurrirlo. Y sin embargo hay gente que sí que lo reconoce desde el primer momento y se hizo un proceso, diríamos, de autoconversión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El testimonio de la cocinera es tremendo, es que todos, al final son todos, porque claro, aquí están concentrados. Realmente lo que quiero es llevarlo a mi casa y dárselo a mi familia. ¿Cómo puedes aceptar, Mar, una cosa que tú eres consciente que no has hecho? Yo tengo un caso de una persona en particular a la que nosotros juzgamos, que se le impusieron 6 años de prisión, que el tribunal estuvo dispuesto a, diríamos, a informar favorablemente la progresión de grados. Sabéis que hay 3 grados dentro del régimen penitenciario. El 3er grado permite recuperar parcialmente la libertad, pero ya vas algunas veces, otras veces no a la cárcel, te pasas la semana, diríamos, ya puedes empezar a hacer tu vida así. Y aquella persona se negó a aceptar que hubiera hecho lo que se le condenó por 6 años de prisión. Y estuvo hasta el último día de cumplimiento de la pena. Claro, si lo oyerais a esta persona está completamente rebotada contra todo. No puedo, moralmente yo no puedo aceptar que he hecho, porque yo tengo detrás unas responsabilidades. Yo tengo a mi mujer, yo tengo a mis hijos, yo tengo a mis amigos, y si yo acepto, ¿cómo les voy a explicar que yo he aceptado una cosa que no ha ocurrido, que no soy autor de lo que ha ocurrido? Luego el proceso hay que verlo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cada persona tiene un recorrido, digamos, penitenciario que es muy difícil. No todo el mundo es igual, claro. Cuando escuchas estas cosas tienes que empezar a escribir, porque cada una te genera un montón de emociones, reciben atención psicológica, supongo, ¿no? Dentro de ahí. Sí, porque, sí, por pero ejemplo, este caso... Sí, porque aceptan o no aceptan. Bueno, claro, si quieres ir, obviamente te tienes que abrir, pero me refiero... Es que cada persona es diferente. Claro. Y una cosa, de cara a la reflexión, a lo que continuamos, que creo que nos han nombrado aquí, y que sí lo dicen también en el audio, es el tema específico de que sean mujeres, o sea, y el tema de la doble vulnerabilidad y qué situación han tenido en casa, o sea, qué han tenido que vivir por el hecho de ser mujer que no hubiera vivido un hombre, en su caso, en este caso, además la doble vulnerabilidad, quiero decir, ¿no? O sea, y qué ha llevado a toda esta situación a tomar esa decisión, qué contexto tienen de vida, qué habrá sucedido, ¿no? Porque no sabes, o sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque se levanta a la misma hora que yo, a las 7:15, hace lo mismo con la niña, le lleva a la misma hora al colegio, tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué habrá vivido esta mujer? ¿Qué situación habrá tenido relación en su día a día y demás? O sea, también, bueno, saber cuáles son las causas para conocer toda esta situación, cuáles son las causas diferenciadas de cada persona, y en este caso para las mujeres sabemos que son hay muchísimas causas y una vulnerabilidad mucho más. No me gusta hablar de que sean vulnerables, pero es que en realidad no son sujetas de exclusión social. O sea, están en una situación al límite de la exclusión. O sea, no estoy excluida y ese límite de la exclusión me lleva a cometer algo ilegal. O sea, siempre estoy juzgada. Es verdad, pero fíjate ahí, tiene una doble lectura, porque es verdad lo que tú estás diciendo. Muchas de las, no sabemos, porque de ninguna de esas sabemos cuál es su historia, diríamos, penitenciaria, ¿no? Están en la cárcel por lo que están, pero esto es protección absoluta de información, de datos, etcétera, ni lo preguntas, ¿no? Pero es verdad que algunas de las conductas que han determinado su situación están vinculadísimas con una situación como mujeres, porque han sido esclavizadas, dirían, de una esclavizadas entre comillas, diríamos, ¿no? Pero hay personas que están condicionadas en su vida por la situación familiar, etcétera, más grave para la mujer. Pero junto con eso, también es verdad que hay conductas o hay personas que lo que no pueden entender es que por el hecho de ser mujer puedan ser condenadas a conductas que son impropias o que otros la pueden cometer sin ser sancionados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Ya, bueno. Es que cada historia, lo más difícil, pero eso no voy a hablar porque si no estamos perdidos aquí, podemos estar aquí. No, es una reflexión, sí. No, lo más difícil de sí, estáis analizando causas, consecuencias y emociones, porque entra dentro de la experiencia. Ya nos hemos adelantado. O sea, que adelante. Estamos, ya hemos hecho esta página y la siguiente. Sí, por eso, ¿no? Fenomenal, porque al final de lo que se trata es que como ve, hay un hilo conductor que va a ir todo fluyendo y da igual la edad y la etapa educativa del alumnado que tengamos, va a surgir así, porque surge. Adelante. No, y hay un tema, es que yo creo que hay un tema que es muy importante, de cara no seguramente a la valoración de aquí, sino al uso que podamos hacer en el caso de que nosotros, diríamos, asumamos este taller similar con otras personas y así. Y es que la situación de la justicia es terrorífica. Bueno, terrorífica, no lo diría así con esa palabra. Es incomprensible. Para mucha gente es incomprensible. ¿Por qué? Solamente por una razón. Porque no se explica. Porque no es posible que una persona entienda lo que se le ha hecho sin saber qué historia hay detrás. Porque eso a la justicia no le importa. Y como no le importa, nadie se interesa por eso. Y el problema que tenemos cuando tienes que juzgar a otras personas es que sabes que detrás de cada comportamiento es respuesta a una situación que, no digo que todos lo hubiéramos hecho lo mismo, pero sí que no puedes saber exactamente hasta qué punto una persona puede, diríamos, rechazar, contestar, reproducir, rebelarse, porque está viviendo una situación que a la justicia no le importa. Y este es un tema, desde mi punto de vista, muy serio para tratar sobre todo con personas que están en el borde. Sí, la humanización de la justicia. Pero eso es un tema lo que pasa es que interesante para muchas cosas. La justicia de la sociedad. Efectivamente, pues nada. Deshumanizado. Ahora, en vez de tanta trascendencia, nos vamos a poner de pie. Venga, vamos a ver. Ya, se acabó y no se acabó. Vamos a la presentación. Porque yo tengo serios problemas para saber lo que es la derecha y la izquierda. Pero ¿cuántas páginas te has pasado de esto? No, la habéis ido hilando. Es que vamos, la habéis ido hilando. Venga, nosotras también jugamos porque al final tenemos una fila. Sí, después me cae Apartamos las sillas, las ponemos debajo. Así tenemos más espacio para jugar. Y a lo que vamos a jugar es a elegir. Según estemos de acuerdo con playa, me gusta la playa. Paso en diagonal a la derecha. A la montaña. Cuidado, con el sistema de. La playa para nosotros sería izquierda. Ah, vale, perdón, ya has dicho yo que quería sería problemas de. Mira, para atrás. Venga, playa, montaña. Paso diagonal. Vale. Pizza, hamburguesa. Hacia La aquí. Yo soy de baloncesto. Fútbol a baloncesto. Tiempo. Si acaso nos hemos de ir hacia el sitio donde está esto. Bien, perro o gato. Dulce o salado, yo ya no llego ya. Ya no me queda espacio para ir de pasta. Ya no me queda espacio porque esos arándanos están que se lo comes. Instagram o TikTok, aquí yo ya. Mira, De acuerdo, léelo ver la tele. ¿Qué nos subiremos encima de la mesa? Viajar o quedarse en casa. Videojuegos o deporte. Creo que Claro, es que esto es para adolescentes.
adolescentes. Claro, madrugar o trasnochar. No, yo madrugar. Trasnochar, ¿no? Eso voy a decir. Ciudad, yo también. Caos o orden, a ver quién queda bien. ¿WhatsApp o llamada? Llamada. ¿Online o presencial? Presencial siempre. ¿Rápido o lento? Lento. ¿El qué? ¿Qué pregunta? Ahí está. Con varios ritmos. ¿Individual o en grupo? Pues depende de qué también. También. ¿Aventura o de relax? ¿Planificar o improvisar? ¿Netflix o YouTube? ¿Dónde estamos? Y ahora nos giramos, nos vemos y bueno, no teníamos mucho espacio, pero la idea es un poco ver dónde nos hemos quedado cada cual. Tomando decisiones. Los caminos nos llevan a muchísimos caminos y a muchísimos lugares. En definitiva, esto en un espacio que está fenomenal. A ver, está fenomenal. Más amplio, cada uno destina un sitio diferente dependiendo de la decisión. Al final hemos ido tomando decisiones. Cada decisión o la no decisión, incluso decidir, no me decanto, me quedo, me estoy quedando en algún sitio. Entonces, en definitiva, un poco es reflexionar sobre esto, que en la vida vamos a tener que tomar muchas decisiones y que cada decisión o elección que tomemos va a estar marcando nuestro futuro. Partimos de un pasado, vivimos un presente y nos va a marcar para el futuro. Y ahora, pues bueno, se trataría de hacer una serie de decisiones pequeñas o grandes que marcan nuestro futuro. Es un taller grupal, tendríais que poneros por mini grupos. Muy bien. Como sí, lo tenéis también ahí en el dossier. Os podéis sentar, pero juntaros, pues, no sé, mirad a ver, según el color del zapato, no sé, los zapatos más parecidos os juntáis. Si no se pone Venga, pues os podéis sentar, ¿no? Es decir, sí, sentaros, qué decisiones pequeñas o grandes marcan vuestro futuro. Y haréis distinto si tuvierais que decidir con más conciencia. Venga, te dejamos que te vengas aquí con Ahí tenéis todo el lo tenéis todo. Digan ustedes. Profes, ¿van a necesitar folios ahora? ¿Qué decisiones pequeñas o grandes? Hay que pensar. diálogo para Vamos a hacer un certificado. ¿Qué es hacer? ¿Qué decisiones? Aunque sea en grupo y luego estoy en parejas, pero bueno, como siempre. A ver, sobre todo para Ya, algunos ciudades que un poco más pequeño. aparte de llevar Sí, fenomenal.
más ayuda, porque no toca mucho porque llevamos los zapatos parecidos. Vale, se trata de que ¿Qué decisiones pequeñas y grandes marcaron vuestro futuro? Cada uno se Pues si contratas, por ejemplo, podéis poner ahora que no es obligatorio, más o menos personal. Efectivamente, personal, y marcaron vuestro dice, ¿qué decisiones pequeñas y grandes pues cuando tomamos decisiones pequeñas que han sido un antes y un después. y ahí estoy en el trabajo que no es ser grande, para bien o para mal, cuidado, ¿eh? Porque estamos hablando de las dos partes. Entonces, pequeñas y las más y en la siguiente un poco el diálogo. es que ahí es donde se hace la diferencia. Víctor Franco, el hombre vale, esa es el libro. Hacer el bien. Eso puede marcar mucho. Somos hombres que decidís en torno a los tres. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué decisiones pequeñas o grandes llevan nuestro futuro? Yo es que estoy en un ¿Por qué estás que además eso es dedicado a que la vida del tiempo se nutre La primera, la segunda, familia. Si no lo dices, no dices cuáles. Tenemos que explicar cada uno. Yo llevo permisos que no pueden. también hemos tenido porque en realidad no lo usa, no sería algo distinto porque siempre individual también. Una decisión importante que tomaste en tu vida y que esa ha sido la... Bueno, aquí nos dice, ¿no? Una decisión importante en tu vida y que aprendí. Bueno, pequeña decisión. Pero es verdad que fue una decisión muy difícil, pero que me ha hecho crecer. Ahora mismo me estoy
Pues estamos aquí hablando de No, pero yo se me ha caído. Lo que estáis haciendo, que dialoguéis, ¿no? Que había distintos y tuvieras que decidir con más conciencia, un poco que dialoguéis, entonces con más conciencia. Claro, pues es que también en este caso es súper igual con otros colectivos. sí que se puede trabajarlo. Depende de la técnica de la edad. ¿No? Claro. Y luego eso que antes se está haciendo ahora mismo, la taller terminada, la parte de sí. No, ella decía sí. Conscientes, efectivamente, son pero pues sí, y además en ese momento pesa todo lo pasado, lo vas a pasar y te ¿qué reto Vale, stop, luego continuáis. Venga, ya hemos acabado, luego continuáis. No, ahora está después de este... Yo me tengo que disculpar. No, nada que disculpar. Pero hablamos. Sí, perfecto. Después de ese taller grupal, de ese diálogo con grupos pequeños, ahora vendría el momento personal individual, ¿no? De hacer ese diario personal, de esa escritura individual y, bueno, pues empezar un poco con esa decisión importante de lo que aprendí, o cuidado, o lo que no aprendí. ¿De acuerdo? Esto hay que ir, de acuerdo, aterrizando en función de lo que estemos. No nos va a dar tiempo, pero es una actividad que sí que pensamos que sería muy interesante, por eso después de manera grupal, pequeño grupo, y ahora el trabajo individual de la reflexión también y de habernos escuchado. Que en definitiva el trabajar en grupo o en pequeños grupos lo que es importante es la escucha activa, ¿no? Lo que hablábamos al principio de ir transitando por estas fases. ¿De acuerdo? Se quedaría aquí esta propuesta, que ahora ya no, porque además es un grupo muy activo, entonces no vais a tener 15 minutos, no os va a dar la vida, vais a querer más. Así que la dejamos como planteada y propuesta, ¿de acuerdo? Y le doy el testigo a mi compañera Irma y con la brújula, propósito de vida. Gracias, Elena. Y yo voy a enlazar con la idea que decía, ¿qué harías si tuvieras que decidir con más conciencia? Bueno, pues enlazo precisamente con el tema de la conciencia, ¿no? Y yo cuando estoy con los alumnos en clase les pregunto, ¿y nosotros realmente qué es lo que nos diferencia de los animales? Y dice, pues las emociones. Y digo, bueno, las emociones, y cuando tú llegas a tu casa y tu perrito se alegra de verte, ¿tú crees que no se pone contento? Ah, pues sí. Bueno, pues entonces las emociones quizás no son
Bueno, pues la manera de, pues que nosotros pensamos, digo, bueno, un perrito quiere comer y sabe que tiene que ir a comer a este sitio donde tú pones tu comida. Independientemente del grado, ¿no? de complejidad de cada uno de estos aspectos, pues yo les comento, tenemos un cuerpo mental, que es el que nos hace tomar decisiones responsables, por ejemplo, que estábamos ahora comentando, también físico, al que tenemos que cuidar de una manera saludable. Después también tenemos el emocional, por supuesto, pero también tenemos uno que es espiritual. Y el espiritual, dentro o fuera de una religión, en cualquier caso, tiene mucho que ver con la conciencia, con cómo nosotros tomamos conciencia exactamente de qué somos, ¿no? de nuestro ser, en lugar de funcionar como un piloto automático, ¿no? Que a veces llegamos y decimos, ya he llegado, aparcas el coche y dices, no recuerdo haber pasado por ninguna calle, porque no conducías tú, conducía tu piloto, ¿no? O a veces, por ejemplo, el que vive mucho a nivel físico, pues ya sabéis pues, que es el gimnasio y todo su mundo gira en torno a las vitaminas, suplementos, etc. El que vive mucho en el cuerpo emocional, cualquier cosa le desestabiliza porque vive todo al extremo, ¿no? Y entonces cualquier noticia que tenga en su vida que le pueda afectar, pues no tiene una medida, no sabe tampoco cómo gestionarla. De aquí viene la inteligencia emocional, ¿no? Saber gestionar todo esto. Y después tenemos a la Antonia, yo le llamo la Antonia, pero podríamos llamarle como quisiéramos, que es cuando en lugar de utilizar nuestro cuerpo mental para pensar cómo queremos actuar o decidir, etcétera, pues lo que hacemos es dejar que hable y parlatee todo el tiempo dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y esto también nos puede desestabilizar. Y lo bueno, yo creo, es equilibrar todo, pero no olvidar el espiritual. Tenemos ahora, por ejemplo, muchos coaches en general, es muy, no sé, los chavales además que siguen mucho en Instagram, yo sigo, y entonces ves un poco que sigue a alguien que está mucho en el emocional o a alguien que está mucho en el mental, con estrategias para planificar, para realizar, cognitivas, o en el físico, ¿no? Y también aquí deberíamos darle cabida a la conciencia, al ser, a qué exactamente está alineado con los valores que yo tengo. O, por ejemplo, yo cuando me ocurre algo, yo reacciono o yo estoy construyendo de acuerdo a esos valores que yo tengo. Pues bueno, quería enlazar un poquito el tema de la conciencia precisamente con la toma de decisiones, ¿no? Si las tomamos desde nuestro ser y en equilibrio con el resto de nuestros cuerpos. Dado que nos toca el tema del propósito de vida, nosotros queríamos... todavía no. Nosotros queríamos enlazar un poco la experiencia de estas mujeres pues para darles la dignidad de la persona, ¿no? Sobre todo. Y también que esta propuesta, aparte de servir para la dignidad de estas mujeres, pudiera servir para que cualquier persona en torno, por ejemplo, a un colectivo vulnerable, a adolescentes con los que estamos trabajando o adultos, no importa. Incluso el mismo educador puede aprovechar esta situación, este material y esta propuesta para evolucionar, ¿no? Como persona, su ser. Esta era nuestra propuesta, ¿no? Es un win-win que se llama, es que todos ganan, porque esta propuesta puede beneficiar a todas las partes que están implicadas y también a nosotros mismos que estamos aquí, ¿no? Haciendo como probando un poquito la propuesta. Bueno, pues lo primero es saber diferenciar entre el sentido de la vida y el propósito de la vida. Yo creo que esto todos lo tenemos un poco claro, pero quizás a veces no sabríamos definirlo. Y bueno, el sentido de la vida es esa coherencia interna que nos dicta un poco comprender qué cosas tienen valor, ¿no? Y tiene sentidos. Cuando a mí me gusta mucho, cuando he estado dando clases a alumnos Erasmus, me hacía mucha gracia porque ellos a veces sabían mucho inglés pero no sabían las normas. Y cuando explicabas las normas que regían lo que ellos decían y a veces no comprendían por qué se aplicaba una regla o no y tú les explicabas,
Y me acuerdo que esto no tenemos mucha costumbre en español de usarlo, pero ellos sí, ellos decían, it makes sense, o sea, tiene sentido, ¿no? Y ellos se preguntan mucho sobre el sentido, incluso los docentes, nosotros nos movemos mucho en tema de docencia, ellos cada propuesta que tú les propones para aplicar en el aula en su periodo de prácticas, se preguntan si tiene sentido el orden, los elementos incluidos o no tiene sentido. Esto aquí yo creo que nosotros también nos tendríamos un poco que poner punto crítico de cómo nosotros enseñamos a nuestros alumnos y sobre todo en la actitud crítica, ¿no? De pensamiento crítico. Yo... Pero perdona, sí. ¿No tiene eso que ver con la conciencia? ¿O sí? ¿Por qué distinguís conciencia y proyecto o propósito de vida? No, sí, gracias. Mira, muy interesante, porque una cosa es el sentido y otra cosa es el propósito. ¿Qué añade el propósito? El propósito añade acción. Acción, dirección. Muy bien, esto tiene sentido, correcto. Pues tiene sentido. Entonces, según mi contexto, según mi situación, según mis posibilidades y según lo que quizás a mí me mueve por dentro, me gusta, voy a enfocarme en esto. Pero ya indica una acción por mi parte. Aunque sea la primera acción, que es sentarse, reflexionar, caer en la cuenta, en lugar de caer en el piloto automático de ahora me toca gimnasio, ahora me toca ir a casa, la ducha, no sé, la cena, tal, otro día más, y así una semana, un mes, un año, 20 años, ¿no? Hay muchísima gente, por desgracia, se jubila y ni siquiera nunca ha pensado en cuál es su propósito de vida. Quiero decir, y mucha gente piensa, no, mi propósito de vida es mi oficio, no tiene por qué. Puede que sí, puede que no. Porque si la coherencia no se ejecuta bien, porque si la coherencia estuviese bien establecida, se supone que trazaría la finalidad. Muy bien, es necesaria, pero también hace falta la intención. ¿No iría ligado conciencia y sentido, es decir, la conciencia de ti mismo, el sentido de tu propia vida a el proyecto? Correcto, todo va ligado, todo va ligado. Lo que pasa es que hay pequeñas diferencias entre un concepto y otro. Son sutiles, pero hasta claro, el hombre busca el sentido de Víctor Frank. Ajá, correcto. Que es un ejemplo total de por qué. Total, claro. Sí, y luego lo que decíais, claro, tú no eres médico, enfermera, tal, tú eres, como decía también una de las empresas, tú eres persona. Es decir, no, la idea de que son 365 días al año, 24, no eres profesora, vamos, quiero decir que tienes diferentes roles, afortunadamente. El problema es cuando tú solamente... claro, es porque eso tiene que ser una autorreflexión personal. Correcto. Un trabajo, además de tiempo, y además puede que vaya cambiando. Pero sí que... Claro, o lo que te va sucediendo. Al fin y al cabo, a veces tienes que redireccionar, ¿no? Pero sí. Bueno, en cuanto, por ejemplo, para una herramienta que es gratuita, que está en internet, que podemos usar, es el ikigaites.com. Y aquí, pues para adolescentes o jóvenes, aquí ellos pueden ir... Sí, dura unos 20 minutos y es una herramienta bastante valiosa para que ellos puedan ir viendo cuál no está en el dossier. Es que no me recordar aquí, ¿sabes que la pàgina és aquí la té? Perquè sí que conec l'Ikigai, me sona molt. Bueno, exactamente esta página no recuerdo el autor, pero sí que hay varias páginas que... Hay un libro además. Sí. Que es japonés propósito. Sí, es el propósito de vida en japonés. Sí, pero bueno, exacto. Sí. Pero que es que no estoy recordando ahora quiénes son los... Bueno. Son españoles. Sí, son españoles, sí. Pues bueno, en cualquier caso, nosotros vivimos muchas veces en piloto automático, ¿no? Y si tienes niños, pues ahora me toca la extraescolar, ahora después la ducha, ahora después y vas así. Y cada uno en su nivel. Los adolescentes a veces es en todo lo que pasa por internet, que es su mundo, ¿no? Y son las redes sociales y ellos, su cabeza está ahí. En lugar de, o sea, tú eres el que tiene que dominar, por ejemplo, esa ansiedad.
¿no? O cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, no son solo las estrategias de decir respira, lo cual está muy bien, hace ejercicio, sino también, ahora por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando, bueno, a veces yo les digo, tienen que ir diciendo categorías de palabras, ¿no? En inglés. Entonces yo les digo, yo soy profesora de inglés, entonces les digo, tienes que decir un sentimiento, y más de la mitad de los adolescentes me dicen ansiedad. Es bastante preocupante que más de la mitad me diga ansiedad, en lugar de feliz, triste, pues no sé, pero me dicen ansiedad. Y ese es el primer sentimiento que a ellos les viene a la cabeza, que es muy triste, ¿no? Después, lo que ocurre con las redes sociales, ¿no? Hay muchísimos alumnos con muchos problemas relacionados con las comparaciones. Y que piensan que todo lo que sucede ahí pues es lo real, ¿no? Ahora vamos a pasar a la línea del tiempo. En la línea del tiempo nosotros vamos a pensar en nuestro pasado y vamos a pensar también en el presente y en el futuro. Entonces podríamos decir que el pasado son todas esas experiencias que me han marcado, que he heredado, a veces consciente o inconscientemente, todas las dificultades también que me han hecho crecer, ¿no? Porque cada dificultad es una oportunidad. Tú te puedes quedar en el por qué o puedes enfocarte en el para qué. Y eso, por ejemplo, en mi caso, fue un cambio de rumbo total en mi vida, ¿no? Ante algo que me sucedió que no fue agradable en la vida, cambié en el para qué y bueno, pues... Eureka. Sí, totalmente, porque me ha cambiado mi perspectiva de la vida, ¿no? Y creo que nos puede cambiar a todos, porque el problema ya no es un problema, es una oportunidad para pensar qué puedo hacer al respecto, ¿no? O al menos qué puedo aprender, porque todos aquí, yo soy del pensar que estamos para dos cosas, una es para aprender y otra es para ser feliz, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito también de la felicidad, pero bueno, el pasado ya hemos comentado, después el presente. En el presente yo tengo que ver en qué estoy y qué tengo, ¿no? Cuál es mi contexto ahora mismo, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, qué se me da bien y también qué disfruto, porque quizás a mí se me da bien algo, pero no lo disfruto, ¿no? Es innato, pero no va dentro de mis motivaciones, o algo que me conmueve y entonces me da ese impulso del propósito del que hablábamos. Y después también tenemos el futuro, pues los sueños, el propósito que tú vas a visualizar hoy. Que no importa si después lo conseguimos exactamente o no, porque quizás la vida nos va a ir cambiando, incluso de deseos, no solo de situaciones que no podemos controlar, sino de quizás nuestros deseos van cambiando. Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que el problema fundamental es el autoconocernos. Correcto. Claro, para que tú llegues ahí, o a la habitación de tus sueños, o lo que quieras, previamente, sobre todo en el presente, es que muchas veces, ya no que seas adolescente, que le pongo yo. Totalmente. Un viaje introspectivo, lo que es que nos da miedo y nos da miedo. Es continuamente hacer actividades, continuamente hacer cosas para pero no me conozco. Totalmente. Decir, bueno, y de hecho, la gente que se empieza a autoconocer empieza a sentirse bastante incómoda, porque encuentras cosas que te gustan y otras que no. Me huelen, claro. Totalmente verdad. O sea, abrir el armario de tu vida y empezar a ordenar, pues hay cosas que no nos gusta que estuvieran ahí. Por eso entonces, un diario reflexivo. Correcto, eso es esencial para empezar a crecer. Y quizás esta propuesta puede ser un primer paso para enfocar a nuestros alumnos precisamente en esto. Digo alumnos como cualquier tipo de colectivo y a cualquier edad. ¿Cuánta gente muere y nunca lo ha pensado? Lo que estábamos comentando. Entonces, bueno, es muy importante también en el futuro pensar, ¿yo qué impacto quiero dejar? ¿Vale? Cuando digo impacto, exactamente, no me refiero de impresionar ni de nada, sino exactamente, o sea, mi paso por aquí, ¿cuál va a ser? ¿No? Voy a intentar dejar, por lo menos dejar las cosas mejor. Eso pasa por el servicio, El servicio lo comentará después Ana con más detalle, pero es exactamente, al final tú tienes que elegir qué tipo de persona quiero ser, ¿no? Exactamente, voy a empezar por pensar qué tipo de persona quiero ser. Y poco a poco, pues enfocarse en el florecimiento. El florecimiento es un término que se utiliza
bastante tanto en psicología como en filosofía, y que tiene que ver con cómo vamos desarrollando nuestras virtudes. Ahora vamos a ir enseguida a eso, ¿no? Bueno, pues todos tenemos una parte que es nuestro ego. El ego es necesario, aunque quede un poco, quizás cuando nombramos el término ego, parece que sea lo peor. Pues no, es necesario para sobrevivir aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el que vela un poco por nuestra identidad, por nuestra autoestima, nos marca un límite saludable, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema es, a veces, en esta sociedad también, por lo que hablábamos antes de la consciencia, si no tenemos esto claro, ¿qué ocurre? El ego puede apoderarse muchísimo. Nos encontramos hoy en día también en la sociedad muchos casos que son narcisistas. Una persona narcisista es que no ve más allá, todo lo hace, por ejemplo, por un reconocimiento, o, por ejemplo, ¿qué ocurre con una persona, por ejemplo, hipocondríaca? ¿Qué ha pasado ahí con su ego? Su ego está centrado en quién, en sí mismo todo el tiempo, porque en cuanto tú te empiezas a enfocar en los demás, resulta que pues casi no te acuerdas que te dolía la cabeza, ¿no? Entonces, obviamente, pues si te duele, está claro, ¿no? Pero es que al final cambias ahí la energía, ya empieza todo a fluir de otra manera, porque tu preocupación, por tanto tu atención, está en otro sitio, ¿eh? También el materialismo excesivo hoy en día, que he puesto como estos tres ejemplos que son los más quizás representativos. Y bueno, pues en estos tres casos todo giraría en torno al yo, y la felicidad que esta sociedad, este contexto, los colectivos a los que nos vamos a dirigir se están enfocando, es una felicidad, ¿cómo? Es una felicidad pues frágil, dependiente, efímera, como muy superficial. No es correcto. Entonces, momentos. Muy bien. No pensamos, nos vamos dejando llevar, ¿no? Por todo, en posición autómata, y vamos buscando esos momentitos de alegría, pero los vamos buscando, igual que los buscamos, los encontramos, y después ¿qué pasa? Pues que nos volvemos a sentir con el mismo vacío, porque el fondo, que es el autoconocimiento, empezamos por ahí, y después el plan que trazamos de nuestro propósito no se ha hecho, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuántos años llevas de docencia? Más o menos como 15 o... Vamos, yo no llevo 15 más. No, menos. Porque os iba a preguntar si habéis notado una decadencia como en lo que comentabas, que los alumnos hoy en día preguntas ¿y cuál es la emoción que más sientes? Ansiedad. Y si esto está vinculado con el propósito de vida, y habéis notado, pues os preguntaba que si tenéis como la visión suficiente como de años para ver que esto haya ido a peor o a mejor. A ver, es que en este caso ella da la ESO y nosotros damos a formación profesional. Entonces, por ejemplo, iba a contar una anécdota que nos pasó. Nosotros hacemos una semana del emprendimiento, y este año hicimos una jornada, en este caso solo de mujeres emprendedoras. Y muchas veces, bueno, ellas cuentan su historia de emprendimiento, cómo empezado y todo esto, y dónde han llegado, ¿no? Pero nosotros, como profesoras, claro, muchas veces le lanzamos luego preguntas que nos interesan que nos contesten, de cara a que el alumnado escuche. Pues, por ejemplo, nos llamó mucho, a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque les preguntamos ¿y qué es lo que buscas hoy en día en tus trabajadores? Y dijeron que tengan ganas. Ya no es ni que estén formados, ni que sean los mejores de su promoción, que tengan ganas, que vengan y tengan ganas de trabajar, que aquí ya les daremos la formación que necesiten. O sea, ya es, por ejemplo, con el propósito, es que muchos ni siquiera saben, aun estudiando formación profesional, que se supone que es lo que quieren dentro de poder elegir las ramas profesionales, están ahí, ni siquiera luego saben qué quiero hacer, qué me gusta o no me gusta, cosas así. Y por lo menos a mí me impactó que todas dijeron que tengan ganas de trabajar. Ojo, Bueno, por lo menos a mí me impactó. Sí, yo tengo la experiencia, mi hermano lleva 30 y pico de años de profesor de secundaria, es físico, y además es buen profesor, está muy volcado, y precisamente señala de unos años atrás que lo que ve, salvo contadísimas excepciones de familias, la mayoría hijos de profesores también o tal, de su instituto, es un agujero negro, es decir, una falta de ver un minuto más delante, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? No me importa
el año que viene me importa menos, dónde voy no lo sé, y es incluso en los de segundo de bachiller, que ya la mayoría debieran tener una mínima proyección. Nadie hemos querido de pequeños ser no se sabe qué, pero caminábamos en algún hilo. Él ahora lo que dice es que hay un agujero, hay eso, el Finisterre está ahí. Y más allá no hay nada. La cultura del esfuerzo. Sí, claro, el consumo del minuto a minuto y el minuto siguiente ya no está. Ni tomar eso lo veo como un problema. No es nuestra generación que ya está. No, es que ellos a la hora de tomar, es que no toman apuntes, es que no escuchan. No, pero todo eso tiene, se centra en el ¿para qué estoy aquí? Es que no lo veo. Claro, no. Estoy aquí porque me han obligado a entrar por la puerta y luego tampoco cuando optan en bachillerato a la hora de escoger tampoco tienen claro. Pues qué voy a hacer, pues no lo sé, depende de la nota, ya veremos incluso las optativas para presentarse al selectivo. Sí, está claro. ¿Vas a coger esta asignatura? Pues no lo sé, claro, llega a final de curso, yo sí que sé lo que hacen. Llega a final de curso y si yo no pensaba coger la tuya, pero claro, si resulta ser que la otra que pensaba coger, que es filosofía, me va mal, ahora cojo esta. Claro. Y llego allí y claro, un desastre. Un abandono, una historia del arte, vamos, quiero decir. Entonces, es verdad, el propósito, el sentido, la madurez, el asombrarles, es muy difícil hoy en día despertar la curiosidad, es muy complicado, pero mira, yo fíjate, hace nada les traje una piña totalmente cerrada, ¿vale? Luego otra un poco más abierta y luego otra más, y al final, el producto final, que estaba totalmente comida, que era una ardilla, claro, les puse el ejemplo. Claro que hace falta. Estaba verde totalmente, es imposible abrirla. ¿Cómo lo haces? Tienes que tener habilidad. Luego después, constancia y voluntad, porque puedes tener los medios, pero no querer. Y luego al final el esfuerzo para el producto final, que llega y acabar el curso y obtener los mejores resultados. Pero claro, eso ellos, si tienen el examen la semana que viene, entonces dices, vamos a ver, ¿y cuántos temas llevas? ¿Estudias? ¿Cuántos van? No lo sé, no había uno de segundo que va a recuperaciones que lleva 6. Digo, pero si tú no te planificas y no miras los temas que hay, los días que faltan, y tienes que acompañarles, a veces dices, claro, hemos fallado mucho también como educadores y como padres, porque los padres exigen que les pongas allí en educamos qué día es el examen, perdona. Aquí los que estamos hemos hecho los exámenes, vamos a ver, mis padres bastante hacían por apoyarme económicamente para que estudiara. Y por copiar y tomar notas. Entonces, claro, hoy en día, y con el chat, bueno, ya no hay que contaros. Bueno, me imagino que experiencias esas las tenéis todos. No hace nada en el examen, que está bobo, pues que los son más bobos, pues claro, de repente estamos allí todos vigilando nota y de repente suelta, ¿quieres algo más? Claro, había dado la voz. Pero es que lo que hay una amiga en la universidad ha puesto detectores de sonido porque es terrible, se ponen aquí en el oído, fíjate qué peligroso. Que no, que se lo tienen que quitar por un banal, que los otorrinos se van a jugar. Pero lo que yo veo los niveles de ansiedad sube línea directa, tiempo de uso. Mira el tiempo de uso y el nivel de ansiedad sube exponencialmente. Y sobre el compromiso, lo que yo estoy viendo ya, pero es que te lo dicen además con un argumentario brutal. Dicen, si mi turno es de 6 a 2, los que empiezan a curar, y pues a lo mejor al principio es cara público, ¿no? ¿Quién termina a las 2? Nadie. 2:15, 2:20, ¿no? Esto es como cuando te vas a la cafetería y abre a las 9, pero como no hayan llegado a las 8 ya hayan puesto la cafetera para que funcione, no vas a tener café caliente, ¿no? Pues como sea a las 2:15, al día siguiente no avisan y entran a las 6:15. Es que yo ayer consumí más tiempo, hoy entro más tarde, y ese es su argumentario. Y punto, ¿eh? Y ahora con las asesorías fiscales tienen un problema porque están retirando días. Porque es la única forma que tienen, pero es que te lo dicen así, no, es que mi horario es este. Ya, vete al festival y a ver si lo han organizado media hora antes. En verano, ¿no? O sea, yo le tengo una comparativa que ellos pillen, pero no.
Pero es ley del mínimo esfuerzo en gratificación inmediata. Yo tengo una historia con un alquiler y tal, y la forma de argumentarte los correos que te envían, dices, pero ¿cómo puedes poner esto en un correo? Pues, si es que es injustificable. Es que no, pues nada, entonces me lo decía el otro día el David Manuel, es que son millennials, es que... Pero Sí. millennials que tienen 40 años ya casi. Sí, no, tienen 40 años, ahora ya es una generación Bueno, yo hablaba del caso ese concreto, y dices, no, Que como los 40 son los nuevos 30. No, pero es que ellos luego salen a la vida laboral, salen de la universidad, es decir, que vamos a ver, que con una formación académica, pero con lo que es que... Y además todos quieren cobrar mínimo 5.000 euros. Ah, no, eso mis derechos. Bueno, lo que estabais comentando, bueno, he tenido que calcular, 36 años llevo en la docencia. Y sí, sí, porque empecé muy joven. Ah, por eso, porque estoy pensando. No, porque... Está genial. Sí, entonces yo sí he visto, por ejemplo, antes, ahora es extraño en una clase que yo doy unas charlas para la ansiedad en los institutos. Y hoy en día, pues el 80% saben lo que es la ansiedad porque la están padeciendo. O la han padecido muchas veces. Solo el 20%, así, más o menos, no lo saben. Cuando yo empecé, era extraño conocer una persona que la había tenido. O sea, ya lo digo tú mismo, o sea, era extraño. No. Después, en el caso del esfuerzo que estabais comentando y la motivación también. Mira, en relación con el propósito de vida, hay un libro que es de William Damon, es el más conocido a nivel del propósito y es el que más, bueno, es como el referente a nivel del propósito de vida. William Damon, The Path of Purpose, el sendero del propósito. El sendero. O camino del propósito, yo es que lo he leído en inglés, no sé la traducción, cómo lo han traducido, pero es William Damon. Entonces, en un estudio de hace, es que encima no es reciente y la cosa ha ido a peor, solo había 1/3 de los adolescentes que alguna vez se habían planteado algo en relación a su propósito. Quiero decir, ¿qué podían ellos hacer? El otro cuarto le daba, no tenían ninguna aspiración, o sea, ni se lo preguntaban ni tenían ningún interés. Y el otro cuarto, alguna vez les habían hablado de eso, pero todavía no habían hecho nada. Quiero decir, ni uno de los pasos para empezar a indagar en él. Entonces, hay estudios en relación a esto y bueno, pues sí, tristemente, esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Pero con personas, perdón, a nivel de profesionales, yo sí que tengo compañeras que están de baja por ansiedad. Hombre, y tanto. Que es un mal, pero que es un mal social. El problema es el estilo de vida que llevamos, el desestrés. Claro, pero es una confusión del término propósito, realmente. Porque muchos adolescentes su propósito es tener una vida fácil, hacer y ya está, ¿no? Pero realmente esto no es un propósito, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso sí, hay muchísima diferencia de hace unos años a ahora, pero también es verdad que tampoco quizás la sociedad ayuda, ¿no? Lo que estabais comentando en relación a la ansiedad es el vivir siempre en el futuro. La depresión es vivir en el pasado. Entonces, pues lo importante es esa autorreflexión, momento presente, mi contexto, mis dones, qué tengo yo y qué puedo ofrecer, ¿no? Y de ahí, pues la verdadera felicidad, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Es intentar construir una felicidad verdadera, en donde yo hago las cosas por convicción, donde mi propósito también es el crecimiento de mi persona. Y enfocarme también al bien común, a mí mismo y a los demás. Y un propósito siempre tiene que tener estos dos elementos, bueno para mí y bueno para los demás. Entonces, ahora mismo tenéis ahí un pasado, presente, futuro. Si por favor pudierais añadir un poquito vuestra línea del tiempo. Como vamos ya muy justas del tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujarla aquí en 2 o 3 minutitos
y pasaremos a la siguiente actividad, ¿vale? Después ya en casa la terminamos. Pasado, presente y futuro. Algunas, lo que tenéis que dibujar aquí un poco son como lo que más te ha marcado en tu pasado, en tu presente y a qué te proyectas en el futuro, ¿no? ¿Dónde está tu atención? Mirad, no recuerdo el apellido, Sergio, creo que es Sánchez, es experto en propósito y él comenta la guerra actual no es una guerra ¿cómo se dice? De pistolas, de armas. La guerra actual es una guerra de tu atención. Ahora mismo lo que importa, quiero decir, el valor está en la atención y cómo captar tu atención, y por eso nos tienen todo el tiempo con la cabeza en otra parte, el estrés, el trabajo, las redes, la publicidad. Entonces, ese centrarnos ahora, ¿en qué está mi atención ahora? Y en qué me centro en el futuro, ¿no? Nada, dejamos un minuto. Bueno, pues ahora aquí tenéis otra actividad que podríais hacer en vuestra propuesta didáctica con vuestros colectivos. Sería esta rueda de talentos, ¿no? Que ellos fueran poniendo todas las motivaciones, las oportunidades y los dones que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de ver de qué parto. ¿De qué parto para poder enfocar mi propósito? ¿No? Entonces, en el sonodoku, en el documental sonoro, veíamos también algunos atisbos de cuáles eran sus motivaciones, cuáles era, bueno, pues qué les mueve. Bien, correcto, eso está fenomenal, porque es lo que te va a dar el impulso. Pero tienes que ser consciente un poco de tu contexto y también de tus dones o tus talentos, perdón, que no me salía la palabra. Ahora utilizaremos otro término también, que es el de virtudes. Pasamos al siguiente. Ya, aquí, sí, vamos a las virtudes y el florecimiento personal. Entonces, realmente el crecimiento como persona parte de ¿qué? Parte de ver qué virtudes yo puedo desarrollar. La justicia es una de ellas, ¿no? Que también yo creo que a veces no se acaba de entender, ¿no? Pero el término en sí. Entonces, bueno, pues aquí simplemente habíamos habíamos añadido dos ejemplos. Tenemos a Malala, ¿no? Y como Malala, pues una niña de Pakistán que defendió la educación de las niñas, incluso tras sufrir un atentado, y su determinación, ¿no? Que ella pues expresaba: one child, one teacher, one book, one pen can change the world, ¿no? Hay que empezar para cambiar el mundo. Yo quiero cambiar algo, muy bien, quizás no llegue a cambiar 27 cosas, pero ¿y si cambio 5? ¿Tengo que empezar? Desde pequeña haciendo cosas pequeñas. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué destacamos de ella? Pues destacamos que su propósito pudo más que su miedo. Era una niña. ¿Qué iba a hacer ella para la educación, para asegurar la educación de las niñas en su país? Pues lo que podía, ¿no? Entonces, destacar también su acción, porque se podía haber quedado en los ideales y ya está, pero no. Los ideales tenían sentido, pero ella fue al propósito, a la acción, al cambio. Y también esa valentía, la valentía que tuvo aquí, el coraje que tuvo para decidir ser valiente. Después tenemos también a Nelson Mandela. A mí me encanta, yo todos los años con mis alumnos veo la película de Invictus. Entonces, bueno,
pues sabéis que pasó 27 años en la cárcel, que los aprovechó fenomenalmente para trazar su propósito. Su propósito era, en cuanto salga, voy a estudiar la lengua aborígena, voy a trazar un plan para ver de qué manera puedo ayudar mejor a todo mi país, ¿no? Entonces estuvo en la isla de Robert Island esos 27 años, y aparte de picar piedra y todo lo que le mandara, pues él fue trazando su plan, y por eso salió con tanta fuerza. Dijo, yo ahora ya no pienso descansar. Enfermó varias veces precisamente por esto, porque él dice, yo ya he descansado muchísimo, no voy a perder ni un segundo de poder. Recuerdo un momento muy clave en la película donde los guardaespaldas del antiguo presidente dicen, pero ¿cómo vamos a hacer todo este trabajo? Y el otro guardaespaldas le dice, sí, un señor mayor va a hacerlo, como no nosotros vamos a poder llevar su ritmo. Dice, pero eso no puede hacerlo una persona. Él dice que ya ha descansado bastante en la cárcel, ¿no? Entonces, pues es ese propósito tan fuerte que tenía. Y bueno, pues también la humildad, la paciencia, la visión a largo plazo, que comentabas tú también, ¿no? Porque en lugar de la gratificación instantánea, esa visión a largo plazo, que podemos ir reorientando, pero que... Y bueno, yo sobre todo, mirad, yo pongo la película en inglés con mis alumnos, porque yo imparto clases de inglés, y a veces creo que les cuesta más entender cómo salió de ahí con esa actitud de perdón y compasión, más que comprender a nivel lingüístico lo que están diciendo en los diálogos. O sea, no les entra en la cabeza. Hay muchos momentos clave de la película, ¿no? Pero desde luego que... Y tenéis un pequeño regalo al final de vuestro dossier, y precisamente es este poema. Está traducido aquí, realmente este poema es de William Ernest Henley, y este poema es el que Mandela usó durante los 27 años cada vez que el ánimo decaía en su propósito. Entonces él, cada vez que ocurría esto, volvía a leer este propósito. Y cuando salió, él quiso unir a su país por algo que conmoviera, ¿no? La rueda de talentos, eso que nos motiva, y vio que lo que motivaba a muchísima gente, independientemente de su color, era el deporte, ¿no? Los éxitos de la selección nacional. Y entonces él ahí unió el himno con la selección, y le pidió al capitán personalmente que por favor le ayudara a volver a unir al país, ¿no? en paz. Y entonces él le dio, en uno de los entrenamientos, le dio precisamente este poema, ¿no? Este poema originariamente es de un poeta que sufrió tuberculosis, y entonces él estuvo leyendo cada día, lo escribió y lo estuvo leyendo para poder superar precisamente su enfermedad, ¿no? El ánimo en su enfermedad. Y bueno, pues Mandela de verdad es de los mejores ejemplos que se me ocurren para poder empoderar a los colectivos en nuestro propósito. Tenéis ahí también, en la página 30, varias virtudes. Yo ahora os pediría que, o bien con un color o bien con un bolígrafo, subrayarais cuáles son las que vosotros pensáis que tenéis. Yo a mis alumnos les digo, quiero que pongas las que tienes y al final las que te gustaría desarrollar, ¿no? O seguir mejorando, o iniciarte. Aquí tengo que decir que normalmente cuando se trata de otra persona, cuando se trata de decir las virtudes de cualquier persona, nos resulta muy fácil ver virtudes. Y cuando se trata de uno mismo, nos cuesta bastante. Exactamente, y nos salen todos los defectos. Así que vamos a intentar ver nuestras virtudes y no ser tan críticos con nosotros mismos. Eso que a veces nos han dicho que hacemos bien. Por cierto, os van a pasar todo en PDF, entonces no pasa nada que lo escribamos, porque lo vais a tener todo en PDF. Si no, después pasará. Lo estoy marcando todo, Hoy vengo de subidón. Estás entrenándote en el propósito,
familias. Pues yo ya me paré, venga, va. Nada, hoy que he pillado el día, yo sigo. Días así no hay que aprovechar. Bueno, pues yo voy a acabar concluyendo que es muy importante pues no poner las expectativas desmedidas en unos resultados, ¿no? Pero sí trabajar siempre de manera constante en nuestro propósito y para poder llevar a cabo nuestro propósito en nuestras virtudes. Las virtudes no son otra cosa que hábitos operativos buenos. Eso quiere decir que requieren entrenarlos. No, yo es que soy... Pero como no lo entrenes, no se sistematiza en sí. Entonces, bueno, hábitos operativos buenos. Sí, esto es... no, es que quiero decir, esto no es mío, esto es la definición. No, pero si no lo utilizas lo pierdes. Sí, correcto. Entonces, bueno, también agradecer aquello que tenemos. Tenemos muchas virtudes, pues tenemos que agradecerlas, ¿no? Todo aquello que se nos ha dado de manera natural o que nuestro contexto nos ha permitido desarrollar, ¿no? Porque a veces es el mismo contexto el que te ha dado, ¿no? A veces hemos tenido algún alumno que dices, caramba, fíjate si es autónomo, claro, la vida no le ha dado otra, porque ha tenido una situación que no le quedaba más. Y después practicar la compasión, ¿no? Cuanto más introspección tenemos de nosotros mismos, más compasión, porque cada vez encontramos nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. Y entonces empezamos a ser más compasivos también con los demás. Entonces, bueno, pues intentar cada vez que nos van viniendo una situación que nos viene al paso, pues intentar ver cómo queremos reaccionar, ¿no? Si simplemente reaccionando o incluso con odio, por ejemplo, o pues practicando pues nuestros límites, nuestra asertividad, pero también la compasión, ¿no? O sea, al hablar con... A veces es verdad que hay gente que dice, es que fíjate lo mal que me trata o lo mal que me habla, ¿no? Pues aprender a ser asertivo aquí y decir, mira, comprendo esto, pero quiero que sepas que cada vez que tú haces X yo me siento Y, ¿no? Entonces esa asertividad también no verbal y paraverbal yo creo que es muy importante para todos, para los chicos, yo en ese sentido. Y si me permitís simplemente lo que estabas Miguel, porque tengo una amiga que ha estado en Nepal y concretamente en Bután, y cuando nos reunimos y tal, solamente ese día, esta vez no ha podido quedar con nosotras, nos dijo sobre una de las prácticas que habían hecho, que además la había hecho con una plataforma que se llama Wake, que no sé si la seguís, es muy agrada. Sí. Pues ella concretamente, y Paz Padilla fue a este viaje, lo he visto. Entonces dice que todas las noches lo que hacían en el grupo, que cada uno se conocían, eran 30, lo que hacían era agradecer. Y la verdad es que a lo mejor eso lo hacéis vosotros, ¿vale? O lo puedes hacer escrito, tal, pero si tú compartes ese agradecimiento, todos los que estamos aquí, primero ellos estaban, claro, durante todo el día, ya paras un segundo, atención, y dices, vale, esto me lo voy a guardar de esta noche en la cena, bueno, con un grupo, eso es lo que voy a agradecer, aunque sea solamente para ti. Y luego después, claro, si lo compartimos, de repente a lo mejor vosotros estáis agradeciendo a vosotros algo que para mí es nimio. Y de repente digo, ay, fíjate, ¿sabes? Que le pones la atención también en el agradecimiento del otro y todo eso y en tus acciones mismas, te transmite mucha serenidad. Y bueno, ella decía, por ejemplo, en la gente de Bután, que era extraordinariamente, el rey dice que les da pues a cada uno un trocito de tierra, un poco de dinero y tal. Y bueno, había una amiga de las nuestras que decía, claro, eso es comunismo. Y decía, chica, que te estoy diciendo que es el rey, que es una monarquía. Van vestidos iguales, lo que le faltaba. Otras, comunismo. Bueno, la cuestión está que me da igual, decía Susana, me da igual que me digáis, yo he estado allí y he visto esa paz, esa serenidad de la gente de alrededor, cómo lo vivían. Es que los ves... Mira, tranquilos. No sé si sabéis que Bután es el único país del mundo el índice de la felicidad. Del índice de la felicidad. Bueno, ya ha bajado ahí, ya no es lo que... A ver, es una idealización total porque Bután es un país pobrísimo, pero bueno, que está bien como referente por saber. Claro, pero porque además tampoco la felicidad es ser
justamente era, o sea, lo último que os quería comentar, y era precisamente la felicidad. La felicidad no es ni euforia, ni es ese éxito externo efímero, ni es la acumulación, ¿no? Los objetivos, sino que se parece más a lo que acabáis de decir, es a esa serenidad, es esa coherencia. Y hay un autor, se llama Andrew Frackwell, que él además lo extrapoló al currículum educativo, ¿no? Y decía que tenía que tener las 3 H's en inglés, que son head, que es heart y que es hands, ¿no? Y es, tú te sientes feliz y te sientes en paz cuando lo que piensas está en coherencia con lo que sientes, pero también con lo que haces, ¿no? Y entonces es un propósito de vida. Sí. Sí, no es sencillo, pero fíjate, incluye también el hacer. Yo os voy a acabar con una reflexión y que me va a enlazar con lo que va a comentarnos Ana María, y es un programa que no sé si habéis visto alguna vez en la tele, y yo alguna vez les he dicho también a mis alumnos, y es First Dates. Vale. No, yo necesito clases de inglés, no me doy cuenta. Pero sí, os lo comento por un motivo. Yo tampoco es que lo haya visto mucho, además yo tengo niños, intento, además mi hija pequeña un día me dice, mamá, ¿podemos ir a ese restaurante a cenar? No podemos. Pero quiero decir que en mi casa no se suele ver, pero alguna vez he visto algún trozo, y yo un día pensando desde mi conciencia, digo, caramba, yo aquí, y con un espíritu crítico, aquí yo solo veo gente que viene a pedir qué quiere. Todavía no he visto nadie que con la cámara delante diga, yo vengo a ofrecer esto. O sea, cada uno siempre va a pedir, ¿no? Y entonces, exactamente, pues esto quizás es una reflexión final, ¿no? De dónde nos estamos enfocando, ¿no? Y dónde está también en nuestro propósito lo que nos va a comentar Ana. Vale, pues entonces ahora pasaríamos al punto 6, que es servicio a los demás. Y en este caso vendríamos ya de un conocimiento personal, ¿no? Que deben de haber trabajado los alumnos o el colectivo que corresponda respecto a sí mismo, y ahora es que somos capaces de ofrecer, no sería a los demás, que pone aquí por ejemplo del yo al nosotros. Vendríamos pues eso, de haber interiorizado y quizás haber descubierto su propósito personal, pero me quedo ahí solo, ¿no? Como ha dicho Dave, vale, el propósito es yo hago, pero me quedo solo en mí, o miro a mi alrededor, miro a mi comunidad, porque muchas veces también podemos pensar lo grande, pero muchas veces a nuestro alrededor podemos ayudar de muchas maneras. Como ahora pondremos ejemplos que os les pueden ocurrir, pero a lo mejor muchas veces es una escucha activa simplemente de la persona, incluso de compañeros que tengo al lado. Pero a veces también es una excusa que te pones tú, claro, claro. Entonces no ves, es la miopía social. Y entonces, ¿qué podemos plantear o qué se plantea aquí sería, ¿para qué sirve? Vale, yo sé lo que quiero, ¿no? De mis dones, mis talentos, pero ahora sería, ¿yo qué hago con eso? Que aquí tenemos, les pone, ¿para qué sirve mi propósito? O sea, de lo que yo soy, de lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Vale? Entonces, veis, aquí tenemos que no lo vamos a hacer porque vamos justos de tiempo, pero lo mismo es una propuesta que lo tendréis aquí. Aquí tener un espacio y demás, que sería eso. ¿Cómo puedo ayudar a los otros con lo que soy y con lo que sé hacer? Que muchas veces relacionado, por ejemplo, con las virtudes que pueden haberse identificado, vale, ¿qué hago con eso? ¿Y cómo ayudo? Que eso está muy bien, ¿vale? Porque no solo me quedo a mí, sino hago por los demás. Y aquí podríamos contar todo lo que hacemos en fundación. Por ejemplo. Y más que tendríamos que hacer si fuéramos coherentes. Pero esto viene después. Sí. Pero fíjate, habéis dicho una cosa que es muy importante desde mi punto de vista, porque o la vives así o estamos falseando nuestra propia identidad, ¿no? Antes decías tú, hay que agradecer. La manera de agradecer es felicitar. Porque agradecer está bien, pero digo que está bien, es imprescindible, pero felicitar significa
no solo te estoy agradeciendo, es que además lo has hecho muy bien. Ya, bueno, porque entonces estás reforzando, de alguna manera estás reforzando tanto tu capacidad de reconocimiento y de servicio, porque también así se sirve, sino además, diríamos, la autoestima de gente que entiende que todo lo que hace está mal. Claro. O que no es suficiente, es igual. Yo creo que pero eso sería el intercambio... Lo que pasa es que esto, por ejemplo, es lo que me ha pasado durante el día y yo lo agradezco y no está ya la persona o el pájaro. Pero si además de agradecerlo lo felicitas, claro, que en el fondo es lo mismo. Perfecto. En el fondo es lo mismo, porque es la otra cara de la misma moneda. Si felicitas, compartes y celebras con el otro. Claro. Reconoces. Y luego la parte del ego, que yo cuando alguien le dice gracias y te contesta de nada, digo, habrá necesidad. Y a ti, no sé, si solo dices de nada, hijo. Mira, comparte un poco más. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad, pero correcto, pero eso se contesta en piloto automático. Correcto. Pero cuando lo lees ya lo percibes. Correcto. Y entonces sí, pero es lo mismo de cuando subes el ascensor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo hace? Pues bien, tirando. Sí, sí, pero ¿qué tiras? Pero si estamos escasitos, ¿cómo vamos a tirar? Es como ahora la gente que pide disculpas diciendo genial. Muy bien, esto es fatal. Lo has entendido mal y te has sentado mal. No puede ser. Eso es recaer la responsabilidad. Bueno, vamos a hacer. Estamos dejando a la pobre Ana, estamos dejando No, yo iba a decir esto porque lo voy a lanzar, por lo que hemos dicho las virtudes que muchas veces nos es difícil. Pues o no estamos acostumbrados tanto a ver nuestras virtudes, sino enseguida los defectos, y esta es una de las cosas que pasa de normal. Por ejemplo, llega un día y alguien te dice, uy, qué guapa vas, o qué guapo vas, y tú el primero que te tiras piedras contra tu tejado. No, es que no pues sé. si esto es, chico, cállate, o chica, cállate, no. Pues sí, gracias. Pero puede ser acoso, Ahora puede ser acoso, puede ser acoso. Puede ser acoso. No, os lo advierto, Mira, hace poco tiempo estaba yo en la Ciudad de la Justicia, que fui a ver a unos amigos así, estaba esperando el ascensor. Y en ese momento llega una señora, una funcionaria debía ser, una señora, que era una señora pues de media más joven que yo, pero bueno, no, tampoco era una chica. Y cuando llega al ascensor digo, pase por favor, dice que se ha creído. Bueno, así me dijo. Pero mira, ahí yo creo... ¿Pero usted qué se ha creído? Yo, pues no sé, yo es que me lo si quieres pasar, pero no te preocupes que se llama respeto, pero lo puedes interpretar como quieras. Quiero decir, es que hemos llegado a un momento yo creo que ahí el tema porque no hemos entendido el sentido de las cosas. Yo creo que ahí es reaccionar en lugar de pensar de una manera consciente y pensar desde, por ejemplo, el servicio o pensar desde la humildad, ¿no? O la compasión de la otra persona, porque incluso a veces, en este caso era una cosa muy correcta, pero podríamos encontrarnos también casos en los que hay gente que queriendo hacer una gracia a veces, ¿no? Yo pensé que tendría azúcar, no sé. Sí. Yo pensé, ha tenido ahora una subida. Mira, no sé yo he llegado a tener en clase en la universidad algún alumno que le he tenido que decir, quizás tienes un mal día, y entonces al fondo oírse 3 voces, tiene todos los días mal día. ¿Sabes? Algún comentario así de yo soy director de colegio y yo digo que aquí vamos a hacer esto. Esto me ha pasado a mí, soy más mayor que tú y digo que vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces ya como es el acumule de muchos comentarios del mismo tipo, ¿no? Y entonces pues en fin, intentas comprenderlo, pero después hay espontáneos que dicen otras cosas. Ahora que ya tienes contada la veteranía, pues decir, llevo 38 años, Bueno, pero en cualquier caso yo estoy aquí para aprender cada día. Bueno, Ana, estás esperando, Vale, bueno, pues esto sería una propuesta por lo que hemos dicho. Esto nosotros lo hemos hecho aquí súper comprimido, pero esto se puede trabajar con un microproyecto. En educación esto se llama aprendizaje-servicio
¿no? Que muchas veces sería uno, el uso de talentos, vale, los alumnos se han reconocido, ¿qué sabemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Miran a su alrededor y detectan una necesidad real, pero no hace falta lo que digo, que se vayan, no, puede ser una necesidad de su propio, por ejemplo en este caso que venimos de educación, de su propio centro educativo. Exacto. Pues hemos detectado, por ejemplo, que en los patios mucha gente está sola, por ejemplo, pues vale, y ahora es, ¿qué acción concreta vamos a llevar a cabo? Entonces ellos que propongan desde sus dones, sus talentos, lo que saben hacer, qué proponen hacer, cómo lo llevan a cabo. Por ejemplo, vosotros en este caso con vuestra fundación, qué cosas hacéis, sería trasladado a educación, sería aprendizaje, servicio, pero vosotros hacéis hemos traído esto para que lo sepáis. Vale, pues sería lo mismo, ¿no? O qué hacéis vosotros, o por ejemplo, en lo que decíamos, por ejemplo, este año hemos entrado en contacto con el SECOT, que son empresarios seniors jubilados. Por lo mismo, llego, me jubilo y pues si yo sé hacer muchas cosas, puedo trasladar todo, por ejemplo, mi conocimiento, mi saber hacer a gente que está empezando. Pues no hago nada o puedo ayudar a mi comunidad. Al final es el servicio a los demás, que en el fondo es, aunque tú ayudas a los demás, pero con esto realmente ayudas a quién es, a ti mismo. Que está muy bien. Entonces esto puede ser otra propuesta de las que lanzamos. Y claro, llevar a cabo esto requiere tiempo. Vale, y luego ya por último el apartado 7, que sería celebración artística. Vale, todo esto está muy bien, pero ahora es imaginación al poder, ¿vale? Porque esto está muy bien. En este caso nosotros vamos a presentar una propuesta que hemos hecho. Hoy en día sabemos que contamos con la inteligencia artificial que puede hacer virguerías en cualquier ámbito, pero bueno, la propuesta podría ser desde un mural hecho por los alumnos, una infografía, un PowerPoint, canción, imaginaros que ellos mismos tocan o cantan o tocan el cajón, no sé lo que pudiera ser, pero sería que den rienda suelta a esa imaginación. En este caso nosotros, bueno, está el QR, pero lo vamos a escuchar. Hemos creado una canción, ¿verdad? A partir del documento sonoro y la vamos a poner para que la escuchéis. ¿Lo habéis creado para este? Sí. Claro. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Pues vamos a confesar que no. Ahí está, no sale la imagen. Lo tienes abajo a la derecha. Ay, perdón. Abajo a la derecha, ahí es el de la imagen. Vale, vamos. Allá va. Ahí estamos. Lo hemos hecho en versión también karaoke. Una cama de hierro y un calendario manchado en la pared. Nombre y número en el pecho, pero dentro hay mucho más que ver. Carta rota en la mesilla, hija mía, aún confío en ti. Me contó que el primer silencio fue más duro que el primer cerrón de gris. Se miró de frente al año, se preguntó quién quiero ser. Descubrió detrás del miedo la fuerza que no quiso ver. Y hoy canta, nuestras voces se levantan. No somos lo que fallamos, somos lo que levantamos. Y hoy grita que tu vida se decida por amar con más conciencia, por sanar cada herida. Mira bien el paso que das, puede abrir camino para alguien más. Tu valor es llama viva, juntado al mío y verás cómo cambia la ciudad. En el patio se cuentan historias de promesas que se fueron ya, pero hay ojos que ahora preguntan si empiezo a cambiar desde acá. Una enseña a leer a otra, otra aprende a pedir perdón. Entre muros crece una escuela de coraje y de compasión. Dicen piensa bien tu sueño, piensa quién puedes cuidar, porque el mundo se hace nuevo cada vez que eliges sumar. Y hoy canta, nuestras voces se levantan. No somos lo que fallamos, somos lo que levantamos.
tenéis detrás de vuestras sillas la primera idea para empezar vuestro propósito. Ahí tenéis pegado, Pegado. En el respaldo, en el respaldo. Ay, sí. Ay, ahora que digo clase, chicos. Sí, pero oye, aquí todos son sorpresas, ¿no? La vida es una Esto que se sorpresa. había caído. Qué bueno. Genial. Son diferentes. Dile que te ha tocado. Es pequeñito porque era para estar escondido. Qué bonito. Muy creativo. Bueno, gracias. Y yo, Oye, Esperamos que os resulte útil. Yo quiero más, vais a hacer más. Hombre, esto hay que sacarlo adelante. Sí, no No sé pasa que nada. sí. pero es que Genial. de los entornos. No, pero esperemos que os haya gustado la propuesta. Exacto, y que trabajar. estamos. Exacto. Claro, lo que De sí todas sé. maneras, debo deciros que habéis incurrido en un grave riesgo. Pues si no lo sabéis bien, es un grave riesgo. Esto os va a costar, no se sabe qué. No se sabe qué os va a costar, ¿no? De verdad me pasa bien. Esto, La canción. Material, el material